Los beneficios que Internet ha traído consigo resultan indudables. Todos somos conscientes de todo lo que nos ha aportado Internet en campos muy diversos. En el orden familiar, mantener ese contacto a distancia ha sido un beneficio claro. Lo mismo ocurre con las amistades, a las que quizá no podríamos tener acceso directo, y sin embargo hemos podido mantener gracias a la conexión de Internet. En el mundo académico también es evidente que es un instrumento Internet que nos ofrece grandes posibilidades para la investigación, también para la vida docente, porque en tantas ocasiones a través de Internet se puede recibir una enseñanza valiosa. Y por supuesto en la vida profesional lo mismo. Aumenta la eficacia siempre y cuando en cualquiera de estos campos el uso esté bien orientado y se aproveche adecuadamente. Después de dejar claro todo el aspecto positivo que Internet nos ofrece, quisiera centrarme en algunas dificultades que encontramos en el mundo digital. Concretamente, se trataría de ver cuáles son esas situaciones problemáticas que se presentan para cualquier persona en el uso del Internet, en el mundo virtual. Por tanto, en primer lugar, señalaré cuáles son esas situaciones problemáticas. Después, analizaré cuáles son las consecuencias antropológicas, es decir, la repercusión que esas situaciones pueden tener en el usuario, en la persona. Y finalmente, procuraré ofrecer algunas soluciones para enfrentar estos problemas. Comienzo pues con esta idea: cómo manejarnos en el mundo digital. Acabo de señalar los tres apartados que abordaré: las situaciones problemáticas, las consecuencias antropológicas y las soluciones formativas. Comienzo con una primera situación problemática: el exceso de dedicación al dispositivo. Es muy evidente que en la mayoría de los casos las personas invierten mucho tiempo en el dispositivo y que dentro de ese tiempo invertido hay buenos lapsos que se pueden considerar pérdida de tiempo, porque no dejan nada, no aportan nada valioso y en cambio ese tiempo queda desperdiciado. También se suele generar un fenómeno de ensimismamiento cuando la persona está demasiado concentrada en el dispositivo y por lo tanto metida en sí misma, con las consecuencias que eso traerá consigo de desconexión de los demás, desconexión de la realidad, etc. La dispersión es otro problema que genera con facilidad el Internet cuando se reciben tantas y tantas informaciones en cualquier momento sobre temas de lo más variado y consecuentemente pues se dificulta la concentración. La mente se abre tanto que acaba dispersándose. Es otro fenómeno que se puede presentar como problemático en el mundo digital. La falta de moderación en las actividades lúdicas. También en este sentido, pues los juegos en Internet, las actividades recreativas han ido proliferando cada vez más, haciéndose cada vez más atractivas y es muy fácil que acaben dominando a la persona, envolviéndola a un grado en el cual pues falte como una mayor moderación por el tiempo que suele requerir la dedicación a estas actividades lúdicas.
Y un problema, pues, que suele ser también frecuente, es que quien está muy envuelto, muy envuelta en el mundo digital, en el mundo virtual, dedicando mucho tiempo, no suele darse cuenta de cuánto tiempo ha invertido. Ordinariamente piensa que es menos que el que realmente invirtió. Cuando, por ejemplo, una aplicación que refleja el tiempo que se ha estado en una actividad virtual, pues suele haber sorpresas porque no se pensaba que fuera tanto. Una segunda situación problemática es la referente a los contenidos. Ciertamente en Internet se puede encontrar todo tipo de contenidos, pero muchos de ellos, pensemos especialmente en las redes sociales, son superficiales, contenidos que no dejan una pues clara concentración de contenido valioso, sino que más bien pues son cosas frívolas, cosas insustanciales que difícilmente ayudan al desarrollo integral de la persona. También es fácil que quien vive en este mundo y está sujeto a tantísima información y mucha de ella de carácter superficial, pierda también la capacidad de profundizar en la verdad. Incurre en una actitud relativista donde pues todo acaba siendo más o menos lo mismo, hasta la verdad está puesta al mismo nivel en todos los órdenes, se distingue poco entre la verdad y el error y por lo tanto esa pérdida de la verdad es otro problema serio, importante que se puede generar en Internet. Desde luego la pornografía es algo que pues en el Internet se tiene al alcance de un clic y que acaba generando adicciones, acaba deteriorando a la persona porque está apartándola, digamos, de lo que sería un comportamiento adecuado, que estuviera de acuerdo con la ley natural, con la ley de Dios. Pues la pornografía tiende a deteriorar moral y psicológicamente a las personas. También se pueden generar en el mundo virtual pues, relaciones inconvenientes que a veces con cierta ingenuidad pueden iniciarse por algún contacto y acaban teniendo en muchos casos consecuencias perniciosas. Los riesgos digitales es otra situación que se puede presentar, el hackeo de datos, cuentas, etcétera, que se pueden también, si no hay la suficiente precaución, presentar en el mundo virtual. Una tercera situación problemática se refiere a la polarización digital, a esa tendencia a estar dominado por el dispositivo, está relacionada con la pérdida de tiempo, pero aquí quiero hacer hincapié sobre todo en el efecto que esto tiene psicológicamente en la persona. Por ejemplo, cuando se trata de esa angustia o esa ansiedad provocada por no contar con el dispositivo. Acaba habiendo tal dependencia que cuando no se tiene a mano el instrumento para estar conectado a Internet, se genera en la persona una ansiedad particular. A esto se le ha llamado nomofobia, por el acrónimo en inglés, no mobile phone phobia, no mobile phone phobia. Es la fobia por no contar con el móvil, con el celular o con el dispositivo que sea. Relacionado con esto está el miedo a desconectarse, a perderse algo que pudiera ser pues, interesante para el usuario. A esto también, por las siglas en inglés, se le ha llamado FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a quedarse fuera, que hace que las personas, pues, en ocasiones sufran también de ansiedad al estar pensando en lo que no están pudiendo vivir
que otras personas sí lo están logrando, y en lugar de gozar su presente, están angustiadas por no estar haciendo lo que otras personas hacen, por estarse perdiendo otras situaciones u otras oportunidades que otras personas están, al menos teóricamente, llevando a cabo. La desconexión de las personas presentes, pues es efecto de esta polarización digital. Es muy gráfico, ¿no? Ver cómo en una reunión social, en una comida, etcétera, encontramos pues a cada persona metida en su dispositivo, conectada con quienes están lejos y desconectada con quienes tiene más cerca. La falta de contacto con la naturaleza se da precisamente cuando la persona está tan polarizada por los dispositivos que no tiene tiempo, no tiene ni siquiera el interés de realizar actividades al aire libre, en la montaña, en la playa, etc. Y en cambio, pues se queda encerrada en su mundo virtual sin gozar de los beneficios que trae consigo ese contacto con la naturaleza. Lógicamente, cuando se está condicionado por este mundo de Internet, es muy fácil que la persona no tenga cabeza para pensar en las realidades que podemos llamar trascendentes, para pensar en las cosas valiosas, para pensar en Dios, para pensar en aquello que está más allá de lo inmediato. Y esto pues también afecta al desarrollo personal. Otro problema, otra situación problemática es que el exceso de dedicación al dispositivo genera hábitos poco saludables. Es muy frecuente, por ejemplo, el problema de la inmediatez, acostumbrarse a tenerlo todo a la mano y de inmediato, con lo cual se pierde la capacidad de esperar, de tener paciencia, de trabajar a largo plazo, porque pues, el Internet me ofrece todo de manera inmediata y me genera una mentalidad de que todo tiene que estar puesto a ese nivel de inmediatez. Una consecuencia, un efecto muy relacionado con la inmediatez, pues es la impaciencia, el querer que todo sea rápido, cuando en la vida hay cosas, sobre todo las cosas más valiosas, que no se pueden conseguir de manera inmediata. Y entonces se genera la impaciencia cuando hay que esperar o cuando hay que recorrer un proceso o un trayecto que lleve más tiempo. El ruido permanente, pues que afecta a quien está de un modo constante metido en el dispositivo, no le permite tener ese silencio interior que invitaría a la reflexión, a la profundización de los asuntos, porque pues, ese ruido acaba siendo un distractor en todo momento. La reducción en el tiempo del sueño suele pues también presentarse con frecuencia, porque ver el dispositivo por la noche suele generar dificultades para conciliar el sueño, además de que el solo hecho de conectarse en esos momentos en los que ya se ha suspendido otro tipo de actividades de la jornada, pues invita a darle una mayor atención y a prolongar el uso del Internet por la noche, creando pues una reducción considerable en el sueño, con las repercusiones que eso trae de ordinario al día siguiente, en el estado de ánimo, en la dificultad para concentrarse, etc. Otro efecto, pues, otra situación que se presenta en este ámbito de los hábitos poco saludables es la interrupción continua de los destinatarios. A veces uno no se plantea que está quitándoles tiempo a los demás o que está distrayendo a los demás enviándoles una cosa tras otra. Lo hace a lo mejor con muy buena voluntad, pero está interfiriendo en la privacidad de la otra persona
que pues acaba siendo víctima de esa interrupción continua al estar nosotros, y nos descuidamos, haciendo envíos constantes. Otra situación que se presenta como problema es la creación de marcos de referencia. Quien vive en el mundo virtual con facilidad pues entra en contacto con las personas que llaman más la atención, los famosos influencers, que acaban convirtiéndose muchas veces en modelos de vida. Y se sabe bien que lo que ellos presentan, pues tantas veces tiene un carácter bastante artificial, pero lo presentan como real y como aspiracional, lo cual hace que la persona que está pues no sé, inspirándose en esos modelos, se salga de su propia realidad. Lo mismo con situaciones atractivas, algo parecido a lo anterior es que se presentan pues, situaciones utópicas, irreales, viajes, comidas en lugares exclusivos, etcétera, que parecen como muy pues, atractivas y aspiracionales, que no van a ser reales para la persona en concreto y podrán pues tantas veces acabar generando frustración por no poder vivir aquello que tanto se antojaría. La visión distorsionada de la realidad pues es algo que también conecta con estos marcos de referencia. Si lo que se me presentan son situaciones poco reales, alteradas, utópicas, idealizadas, pues eso hace que mi visión de lo real se pueda deformar. Y esto es grave. Cuando yo no veo la realidad como ella es en sí misma, eso acaba repercutiendo también en mi propia identidad personal. En el mundo de Internet, pensemos en concreto, por ejemplo, en las redes sociales, ordinariamente los mensajes que se reciben tienen una fuerte carga emotiva. Se trata muchas veces de llamar la atención, entonces se echa mano de recursos emocionales para afectar en este sentido al destinatario. Y ese mundo emotivista, tiene pues repercusiones en la dificultad luego para guiarse por la inteligencia, por la voluntad, al estar sujeto a un exceso de emociones que entorpecen la claridad intelectual, que entorpecen la fuerza de voluntad. Pérdida de identidad, porque quien se mueve habitualmente en el mundo digital tantas veces depende mucho de lo que los demás puedan decir de esa persona, del número de likes que reciba, por ejemplo, y al rato acaba pensando que su identidad es la que tiene en las redes, y en cambio, cuando se plantea quién soy yo en la vida real, puede ser que no tenga una respuesta clara, porque esa identidad objetiva se ha perdido por el efecto y por la influencia del mundo virtual. Pues estas serían las situaciones problemáticas. Como advertí al principio, no quisiera dejar de subrayar los beneficios que Internet trae consigo, pero aquí el propósito es señalar los problemas. Y ahora paso al segundo apartado, que son las consecuencias antropológicas, es decir, las repercusiones que esos problemas que acabo de señalar traen sobre las personas concretas, sobre su vida, sobre su conducta. El esquema que puedo presentar ahora responde a las principales facultades de la persona: la inteligencia, la voluntad, la afectividad y también la parte espiritual. Comienzo por las consecuencias antropológicas en la inteligencia. Disminución de la capacidad de reflexión. Es lógico que quien está viviendo para lo inmediato, que está permanentemente
recibiendo informaciones, siendo como sujeto pasivo de todo un bombardeo de datos que le llegan, difícilmente puede reflexionar con libertad. Su mente está como saturada por todo aquello que recibe y no tiene como el espacio suficiente para la reflexión que requiere ordinariamente, pues, tranquilidad, silencio, distanciamiento de lo inmediato. El relativismo, por la pérdida de la verdad, que lleva a pensar que pues todo tiene el mismo valor, cada quien tiene su propia verdad, porque se ha perdido la capacidad de llegar al fondo de las cosas. La falta de reflexión tiene pues ese efecto inmediato de no poder acceder a las verdades sólidas, a las verdades profundas, de no tener, por ejemplo, respuesta para las cuestiones importantes de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el fin de mi existencia? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera. Preguntas que todos nos hacemos y que si no hay reflexión, no hay respuestas. Y que al final se acaba en un relativismo donde pues se concluye que cada quien tiene su propia verdad porque todo acaba siendo opinable. En el orden de la voluntad, las consecuencias también son muy claras, las consecuencias negativas de los problemas que he señalado anteriormente. Una voluntad bien formada, pues es una voluntad orientada al bien objetivo y es una voluntad fuerte, que es capaz de llevar a la práctica lo que decide, de tomar buenas decisiones y luego de llevarlas a término incluso. Pero el vivir en el mundo digital, con las características que he señalado, puede generar un debilitamiento en la voluntad. ¿Por qué? Porque no se hace un esfuerzo que haga crecer esa voluntad, que la vaya fortaleciendo, al estar simplemente siendo sujeto pasivo de informaciones o por quedarse muchas veces en lo superficial, en lo lúdico, etc. La voluntad se fortalece ejercitándose en el esfuerzo y en cambio el vivir pues simplemente recibiendo informaciones puede llevar a que la voluntad se debilite, con la consecuencia de que la libertad queda limitada. Una libertad pues auténtica es aquella que se apoya en una voluntad capaz de hacer lo que quiere, pero si la voluntad está débil, la libertad está limitada. Y una consecuencia también será pues, la dificultad para hacer el bien a los demás. Es decir, que si algo importante hay en la vida es saber orientar la propia conducta al servicio de otros. Eso tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Con el sentido de nuestra vida. Pero el ensimismamiento provocado por la dependencia del dispositivo muchas veces cierra a la persona en la actitud conveniente para hacer el bien a otros. En el ámbito de la afectividad, del mundo emocional, pues ya las consecuencias son también muy claras. El estar también moviéndose constantemente en función de emociones generadas por todo lo que nos alimenta en las redes sociales, pues invita mucho a lo fácil, a lo cómodo, a lo placentero, y a esto se le llama hedonismo. Esa falta de lucha, de esfuerzo, pues conduce ordinariamente a claudicar y a orientar la conducta solo a pasarla bien, a disfrutar lo placentero sin mayor visión trascendente. También una consecuencia pues es que quien vive en un mundo tan altamente potenciado por las emociones, fácilmente se convierte en una persona inestable, no tiene dominio de su propia conducta, que las emociones, los sentimientos acaban prevaleciendo sobre la inteligencia y sobre la voluntad, con la consecuencia de
ser emocionalmente inestable esa persona. Y el egocentrismo, que es lo contrario a ese servicio a los demás, ¿no? El egocentrismo, que es pues egoísmo, que es centrarse uno en sí mismo, porque el estar metido permanentemente en el mundo virtual nos puede conducir precisamente a pensar excesivamente en nosotros mismos, en nuestro pues, interés personal, nuestro propio beneficio, nuestra propia comodidad, sin salir de nosotros mismos, y entonces el ego se convierte en el centro. En el orden espiritual, que es el que se refiere a nuestra relación con Dios, pues lógicamente aquí también todo lo anterior, todos los problemas señalados pueden tener una repercusión negativa. No poder pensar en las realidades trascendentes porque se está demasiado condicionado por lo inmediato. Se piensa en lo inmediato, se atiende a lo que nos llega permanentemente y no hay como esa capacidad relacionada con lo que decía antes de la reflexión, de pensar en las realidades superiores, de pensar concretamente en Dios. La falta de silencio, la falta de recogimiento, pues es una consecuencia negativa que por otra parte pues, sería indispensable para poder cultivar una vida espiritual, ese silencio y ese reconocimiento, ese recogimiento. Y por otra parte, la relación con Dios auténtica es una relación profunda que tiene una característica que es la intimidad. Cuando alguien sabe relacionarse bien con Dios y lo logra, establece una relación de amor con el Señor, Dios nuestro, ¿no? Y esto difícilmente se consigue si no hay esas condiciones de silencio, recogimiento, reflexión, etc. Muy bien, pues esto puede dar una impresión muy negativa, porque ciertamente los problemas son reales y son abundantes, como lo he señalado, con sus respectivas consecuencias. Pero hay solución, hay maneras de enfrentar el problema, más que por la vía técnica de utilizar controles técnicos, etc. El problema se resuelve mediante la formación de la persona, es decir, cultivando hábitos, disposiciones personales que contrarresten los peligros anteriores y nos orienten a aprovechar muy bien el servicio que nos presta Internet. Por lo tanto, la primera condición es educarse en el uso del Internet para saber cómo aprovecharlo, para sacarle muy buen partido, para orientarnos hacia aquello que nos ofrece como valores importantes, beneficios claros, y en cambio evitar lo que nos pueda afectar de manera negativa. Esto significa ser selectivo. Cuando nos metemos a Internet, ir a lo que previamente hemos pensado que nos interesaría acceder, y no simplemente estar ahí a ver qué es lo que sale navegando sin rumbo. Tener momentos de desconexión es necesario para precisamente fomentar esa capacidad de reflexión y esa superar la dependencia que puede generarse, que se aproxima a una posible adicción. Esos momentos concretos de desconexión que hay que preverlos es un modo de defenderse de los peligros anteriores. Tener un horario puede ser útil en el sentido de que en ese horario se incluyan otras actividades que no utilizan el Internet y que requieren también dedicación de tiempo para nuestra propia formación personal, como puede ser el deporte, como puede ser la convivencia con otras personas, como puede ser el estudio, la lectura, etc. Las aplicaciones para cuantificar el tiempo que uno ha estado en Internet suelen ser útiles. No son suficientes, pero orientan, nos ponen en la realidad, nos señalan
quizá pues, si nos hemos excedido, y nos permiten precisamente rectificar en caso necesario. Un segundo apartado de soluciones sería fomentar la reflexión. Mediante el estudio y la lectura. Tener tiempo dedicado al estudio, a una lectura que invite a reflexionar, no cualquier lectura, sino aquella que tiene un contenido que nos hace pensar. Dedicar tiempo a ello es un modo muy valioso de fomentar la reflexión. También saber cortar con lo externo, con el silencio exterior, para meternos a la reflexión, al pensamiento interiorizado y profundizar en temas concretos que exigen esa disposición reflexiva. También el diálogo con otras personas, pero dejando a un lado los dispositivos. El diálogo personal, el diálogo de tú a tú, sobre temas que tengan contenido y que tenemos la experiencia cuando logramos hablar con alguien que tiene temas pues, que compartimos. Nos sugieren muchas veces en esa conversación ideas muy valiosas que enriquecen en el intercambio recíproco. El tener proyectos valiosos también, porque el peligro a veces del Internet es que conduce a la pasividad, que la iniciativa la llevan las redes sociales, los contenidos que nos presentan esos dispositivos, y en cambio podemos carecer de iniciativa personal. El tener proyectos valiosos que nos proponemos, que son muchos de ellos a largo plazo, que exigen planearlos, llevarlos a la práctica, ejecutarlos y llevarlos a término, es un modo de contrarrestar lo que he calificado como de inmediatez. Y esto es una característica importante que nos puede servir como solución formativa para contrarrestar los peligros de esta tecnología. El servicio a los demás, tener actividades en las cuales estemos de verdad ayudando a otros. Pueden ser de carácter social, de carácter personal, del modo que sea. Cada quien tendrá sus formas diversas de servir a otros, pero el salir de uno mismo dándose a los demás precisamente contrarresta la tendencia al egoísmo o al egocentrismo. Fomentar la amistad. Qué importante es. Ciertamente, como dije al principio, la tecnología nos puede ayudar a mantener contacto con nuestras amistades, pero nada suple la relación presencial. Para llegar a fondo en la relación con otra persona, lo presencial pues, es muy importante. Dedicar tiempo, programar tiempo para esas relaciones personales, presenciales, favorece mucho la profundización en la amistad, que es un factor tan importante de complementariedad de nuestra vida. Ahí en esas relaciones pues hay intercambio de ideas, pero también de sentimientos, ¿no? Y eso lo presencial lógicamente lo favorece y lo facilita de manera considerable. Finalmente, el trato con Dios. Tener esto como objetivo de la vida, pues es algo fundamental porque hemos sido creados por Dios. Dios es el fin último de nuestra existencia, vamos hacia Él y eso exige pues, que lo tengamos en cuenta, que Dios cuente en nuestra vida. Y para eso pues, necesitamos tratarlo, y tratar a Dios es hacer oración. La oración es diálogo, es conversación con Dios, esta oración personal. Poder dedicar un tiempo diariamente a esa conversación con Dios, como la podemos tener con un amigo, o con un padre, con un hijo, con una hija, con una amiga. Esa relación de tú a tú con Dios favorece mucho el crecimiento personal y contrarresta la visión de inmediatez a la que he hecho hincapié anteriormente.
quien trata a Dios en la oración, es fácil que pueda luego acordarse de Dios a lo largo de la jornada. También en el tiempo que se está uno dentro de las redes sociales, de este mundo tecnológico, puede perfectamente ahí tener presencia de Dios, tener presente a Dios, pues ofreciéndole lo que está viendo, lo que está trabajando, saber que Dios está con nosotros, que nos está observando. Todo eso indudablemente que es mantener una relación con Él que resulta pues muy enriquecedora y valiosa desde todos los puntos de vista. Muy bien, con esto termino la exposición y espero que pueda resultar útil. Se trata, como hemos visto, de un esquema, creo que bastante completo, de la problemática que se puede presentar en este mundo digital, pero también, junto con las consecuencias señaladas, las soluciones que pueden ponerse en práctica para contrarrestar los problemas. Y de esta manera, el Internet puede ser para nosotros, para cualquier persona, un instrumento de enorme valor que podamos aprovechar y sacarle un gran partido. Por tanto, quisiera que quedara una idea clara, que no se trata de satanizar el Internet, de subrayar solamente lo negativo, sino de aprovecharlo de manera positiva para que preste el servicio que nos puede ofrecer y que indudablemente puede resultar muy valioso. Muchas gracias.